En este video vamos a hablar sobre algunas pruebas eléctricas, algunas luminarias y equipos auxiliares, o específicamente a una lámpara de vapor de sodio y a un balastro. Las pruebas eléctricas son muy importantes, sobre todo cuando hablamos de control de calidad o cuando queremos hacerle pruebas a un equipo que ya lleva mucho tiempo de uso y queremos saber cómo está funcionando y si requiere cambio. Estas pruebas son las que hacen los ingenieros o los técnicos precisamente para lo dicho hace unos momentos. Estas pruebas se basan en la normativa, sea nacional o internacional. Y estos ensayos son detallados por estas normas. Por ejemplo, el ensayo de cortocircuito, el ensayo de aislamiento, las pruebas de calentamiento, las pruebas de factor de cresta. Estas normas dicen cómo realizar cada uno de estos ensayos, indicando desde la temperatura ambiente hasta los equipos que se debe usar para realizar estos ensayos. En este video no vamos a hablar detalladamente sobre los pasos de estos ensayos, ya que son muchas pruebas las que se le puedan hacer a una lámpara de vapor de sodio y también son muchas pruebas las que se le pueden hacer a un equipo auxiliar como un ignitor o un balastro. Pero sí vamos a, a, a mostrar algunos números obtenidos en algunas de estas pruebas, de manera que veamos cómo se comportan estas lámparas en la realidad y hacer algunos análisis de acuerdo a los números mostrados por las pruebas o los números sugeridos por las pruebas. Mostrar un poco cómo trabaja un ingeniero analizando estas variables. Entonces, en esta sección se hablará sobre algunas pruebas eléctricas que se realizan a diferentes luminarias y equipos auxiliares para establecer si el equipo funciona correctamente, comparando los valores obtenidos con los valores establecidos por normas internacionales. En estas pruebas están las pruebas de aislamiento, prueba de aumento de temperatura, pruebas de cortocircuito y pruebas de encendido. Balastro. Recordemos primero un poco sobre la función de un balastro, que es estabilizar y limitar la intensidad de corriente en diferentes tipos de lámpara, principalmente en el arranque. Otra de sus funciones es que el balastro aporta tensión suficiente para que la lámpara pueda encender. También limita la corriente que pasa a través de la lámpara para que el funcionamiento y la iluminación sea adecuada. De acuerdo a estas dos funciones principales, el balastro se presenta como un elemento imprescindible para el correcto funcionamiento de una lámpara. En el mercado existen diferentes tipos de balastros electrónicos para adaptarse a todas las necesidades. Actualmente lo habitual es que un balastro electrónico forme parte del mecanismo de un sistema o una lámpara fluorescente. Pero este tipo de balastro que vemos en la imagen normalmente se usa perdón, para lámparas de descarga. También estos balastros suponen una mejora considerable de las prestaciones de las lámparas y, y presentan una serie de ventajas que hacen ser los preferidos actualmente en casi todas las instalaciones por la gran parte de expertos.
también aportan una inmediatez en el arranque, dependiendo del tipo de balastro. También en sistemas complejos de iluminación, siempre que se utiliza un balastro electrónico de la potencia adecuada, el mismo puede servir para alimentar diferentes lámparas. También provee una buena calidad en la luz, ya que la luz depende, depende de la estabilidad en la corriente que aporta el balastro, eliminando algunos pestañeos y mejorando el rendimiento. Mejoran considerablemente el rendimiento según, según la frecuencia que trabaja. Incluso puede aumentar el rendimiento en una lámpara en un 9%. Entonces, durante las pruebas del laboratorio se realizaron pruebas sobre este balastro. Aquí tiene un diagrama de conexión y los valores de fábrica, que los podemos observar aquí, están en esta tabla. Con los valores de fábrica se puede encontrar la impedancia. Entonces, primero se hizo el ensayo de cortocircuito. El ensayo de cortocircuito es un método utilizado para determinar los parámetros del circuito equivalente. El balastro se podría decir que es como un transformador. Entonces, las pruebas se realizan primero degenerizando, luego se cortocircuita uno de los bornes, luego se alimenta desde los otros bornes con una tensión pequeña hasta que la corriente por el otro lado alcance su valor nominal, lado cortocircuitado. Luego se mide la tensión corriente y potencia en el lado que no está cortocircuitado. Y luego, con un batímetro, se miden las pérdidas debidas al efecto Joule. Así, el ensayo se realizó a 220 voltios, que corresponden al 95% del valor nominal. El valor nominal es de 240 voltios. En la tabla se indican los valores esperados según la norma Covenin y los obtenidos en el laboratorio donde se realizaron las pruebas. Entonces, estos son los valores esperados y estos son los valores reales encontrados. Vemos una gran cantidad de diferencia en la potencia, una tensión algo parecida, una corriente máxima de cortocircuito mucho más bajo y una relación KI, que esto sería el I nominal entre la corriente de cortocircuito entre la nominal. Esa sería la relación. Entonces, esto nos podría hacer pensar que ya este balastro está presentando algún tipo de fallas, ya que no está entregando la potencia nominal. Simplemente se está encontrando una potencia muy baja. En un ensayo que se realizó 95% del valor nominal, las corrientes máximas de cortocircuito es un 61.52% de la esperada. Al ser definido KI como la I de cortocircuito entre la I nominal, una medición indirecta que depende de la corriente de cortocircuito medida, se espera que ese valor no coincida con en el esperado. Cabe destacar que la norma Covenin 860 establece que cuando el balastro es alimentado por una tensión comprendida entre el 90% y 110% de su valor nominal, en condiciones de ensayo, la corriente de cortocircuito no debe exceder este valor, en este caso 7.2 amperios. Por lo tanto, el valor obtenido es aceptable, ya que la prueba se hizo a un 95% de la tensión nominal. Esto es, según este análisis, este valor de corriente de cortocircuito sí podría ser aceptable. Sin embargo, con la potencia no se puede decir mucho, ya que
como se alimentó en un 95%, que es una gran cantidad del valor nominal, se podría esperar que esta potencia al menos llegaría a unos 300 y algo. Entonces, el ensayo de cortocircuito, cuando el balastro es alimentado a cualquier voltaje entre 92% y 106% de su voltaje nominal, la corriente de cortocircuito no deberá exceder los valores dados en la norma Covenant. Por lo tanto, el valor obtenido de I máxima de cortocircuito fue un valor aceptable que garantiza el buen funcionamiento del balastro. Sin embargo, la potencia ha arrojado un valor muy bajo de lo esperado. Eso es lo que se concluye de este ensayo. Y así es que se realizan los análisis. Los análisis, si nos dan unos valores de las variables estudiadas aceptables, sugeridos por diferentes normas, con estándares nacionales e internacionales, ya nos puede decir mucho de las condiciones del balastro. En este caso, funciona correctamente. Lo sabemos por los valores de corriente de cortocircuito. Ensayo de aumento de temperatura. Las condiciones generales de un balastro. Los balastros deben estar mecánicamente resistentes y estar diseñados y construidos de una manera que durante su uso los efectos de la humedad y las variaciones de temperatura sean minimizados lo mayormente posible. Un balastro destinado a ser instalado en un comportamiento situado en una base de poste o alumbrado público debe estar diseñado de manera que, una vez montado correctamente en el poste, cumpla con diferentes aspectos, como que las vibraciones mecánicas no afecten su desempeño o los movimientos de los postes. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ya que cuando un balastro está mal instalado, un poste por ejemplo, y lleva mucha vibración, mucho golpe, al hacer esta prueba del ensayo de temperatura, es muy posible que haga un sonido vibrante, ya que este sonido es generado por el núcleo y las laminaciones cuando el campo magnético pasa a través de ellos. Entonces, utilizando el montaje de la figura 2, se registraron los valores de temperatura por minuto en la tabla 4. Además, en la figura 4, las termografías del balastro al comenzar las pruebas a los 10 minutos y al finalizar la prueba a los 17 minutos. ¿Quién dice cuánto tiempo se debe realizar esta prueba? Pues las normas. Es importante indicar que esta prueba se realizó con el balastro de la figura 3. Si el balastro emite un sonido vibrante, este sonido es generado por el núcleo y las laminaciones cuando un campo magnético pasa a través de ello. El ruido también depende de la propiedad magnética del material del núcleo, chapa de acero y la densidad del flujo. Entonces, aquí tenemos un balastro diferente al de la figura. Aquí tenemos el circuito al que debe ser conectado el balastro, debe tener un capacitor y aquí la lámpara. Este es el circuito del montaje para realizar la prueba. Es recomendable poner estos switches en el laboratorio de manera de que si hay alguna irregularidad se puede cortar la energización, la energía en alguno de estos switches. Aquí tenemos un transformador y aquí tenemos la red. ¿Para qué queremos este transformador? Pues ya que el balastro debemos ir variando el voltaje cuando vayamos haciendo diferentes pruebas. Hay pruebas que debes utilizar distintos porcentajes del valor nominal del voltaje y debes ir haciendo ciertas anotaciones para ir graficando ciertas variables de interés. Entonces, con este transformador, este autotransformador, este transformador variable de tensión, se van cambiando los niveles de tensión y se va proporcionando al balastro
diferentes niveles de tensión. Por ejemplo, en la prueba de tensión de encendido. La prueba de tensión de encendido, vamos subiendo la tensión desde cero. Prueba de tensión de encendido de alguna lámpara, perdón, se me olvidé mencionar que cuando conectamos una lámpara, se recomienda hacer una prueba de tensión de encendido. Entonces, tenemos el balastro, tenemos una lámpara y queremos saber a cuánta tensión se empieza a iluminar o se activa la lámpara. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente con este transformador vamos probando para diferentes voltajes que van desde cero, lo vamos aumentando poco a poco y vamos viendo cómo va encendiendo la lámpara. Y así se obtiene el voltaje de encendido. Eso es una prueba que dentro de poco hablaremos de ella. Entonces, aquí tenemos diferentes minutos. Tenemos el balastro conectado, energizado, de 175 vatios. Y tenemos diferentes valores de temperatura para diferentes minutos. Obviamente, a medida que van pasando los minutos, la temperatura va aumentando hasta que llega hasta un valor de 53.2. Vemos 32.1 grados, 34.2 grados, 35.7 y así sucesivamente. Y en 17 minutos están 53.2 grados. Estas fotos fueron tomadas con una cámara termográfica. La cámara la podemos configurar para diferentes escalas de temperatura. En este caso nos dio la temperatura en grados centígrados. Y aquí vemos, para el principio del experimento, vemos un rojo cálido y un amarillo en los alrededores. Vemos que se calienta más en este punto. Y vemos que las partes donde se toca están en totalmente azul, que eso es unos 10 grados, 98 por ahí más o menos. Aunque si no me equivoco, esto no está en grados centígrados. Se hizo una conversión para llegar a la tabla, pero nos interesa ver el punto más caliente. El punto más caliente al principio del experimento se observa en esta parte y así sucesivamente. Y vemos que en 17 minutos como el calor se dispersa hacia esta zona. Luego, ¿qué nos dicen estos valores de temperatura? El balastro estudiado indica que en su placa que la variación de temperatura no debe superar a los 65 grados, lo cual corresponde a un aislamiento clase A. Otra vez lo menciono, los tipos de aislamiento ya los mencionamos anteriormente. Hay diferentes normas que nos dicen qué quiere decir los aislamientos clase 1, clase 2, clase 3, clase A, clase B y clase C. En este caso se observa que la temperatura registrada fue de 53 grados, a lo sumo. Bajo condiciones indicadas para el experimento, dicho valor se considera aceptable e indica que el equipo se encuentra en buenas condiciones en este aspecto. Ahora, si obtenemos una temperatura mucho mayor, ya nos indica que ese balastro no debería ser instalado o no debería seguir usándose. El ensayo de aumento de temperatura para las mediciones hechas en el intervalo de tiempo establecido, la temperatura no llegó al mínimo establecido por la norma. Es recomendable extender esta prueba por más tiempo para ver si no excede la temperatura establecida por la tabla 3 de la norma Cohenin 860 para este tipo de aislamiento del balastro estudiado. Las imágenes presentadas en los análisis de resultados de esta prueba se puede observar el punto de mayor temperatura del lado derecho donde está la concentración de los desvanados. Hablamos de desvanados ya que, como lo mencioné, un balastro prácticamente es un transformador. Entonces, si vemos la tabla 3, que lamentablemente no la tengo agregada, dice que la tensión de ensayo sería unos
10.000, unos 2.000, 2.500 voltios. Y nos dice para los tipos de aislamiento, tipo A, tipo B, tipo C, cuántos grados debe ser, no deben estar por encima de ellos. Por ejemplo, para un aislamiento clase C, la temperatura no debería estar mayor a unos 155. O sea, debemos tomar en cuenta las clases de aislamiento, que esa información nos las dice el mismo balastro en los datos nominales. Pruebas de aislamiento en DC y en AC. La vida útil de equipos auxiliares o instalaciones eléctricas formada por diversos equipos, tableros, conductores, dependen de varios factores. Uno de ellos es la calidad de los materiales aislantes. Estos materiales se degradan con el tiempo debido a las exigencias a las que están sometidas en el funcionamiento del sistema que estén anexados, además de la humedad y el polvo, llegando incluso a contaminarse por factores climatológicos, como por ejemplo la humedad. La suma de todas estas condiciones ocasiona una reducción de la resistividad eléctrica del aislante, que a su vez podría generar fallas en el funcionamiento del equipo o del sistema eléctrico, y al mismo tiempo producir costos adicionales en la reparación del equipo o reposición. Por lo tanto, es necesario realizar mantenimiento y controles periódicos de los aislamientos para reducir la probabilidad que produzcan fallas y garantizar la seguridad de los usuarios de estos equipos. Estas pruebas de aislamientos se realizan en una amplia gama de equipos en ingeniería eléctrica. Normalmente se hacen en los transformadores. Incluso en transformadores de alta tensión se utilizan diferentes equipos. En este caso utilizamos un equipo llamado el Meger, o también conocido como megómetros. Y es un instrumento que sirve para medir la resistencia de aislamiento de cables, bobinados, puede ser respecto a tierra o entre fases. Con el Meger también se puede encontrar lo que se conoce como el índice de polarización. Aquí vemos el índice de polarización, o llamado DAR, que es la relación entre la resistencia de aislamiento medida con el Meger en 10 minutos o 1 minutos, y después de una aplicación continua de prueba sobre unos 30 segundos. El valor de resistencia a tierra deberá crecer con el transcurso del tiempo. Este índice de polarización es un valor que nos informa, como lo dijimos anteriormente, que es muy importante, nos informa sobre el estado de la humedad y limpieza del equipo o de la máquina, basada en la suposición de que transcurrido un cierto tiempo desde el comienzo del ensayo, la corriente de absorción se habrá anulado. Un valor bajo del índice de polarización eh, indica que existe una corriente alta de conducción o de fugas, originada por la suciedad y la humedad. Este índice también no está más decir que refleja en resumen el grado de contaminación interna de los bobinados. La relación más común es de 60 segundos respecto a 60, respecto a 30 como lo indicamos en la imagen. Los valores están muy poco afectados por la temperatura, salvo en condiciones que la prueba se haya realizado a elevadas temperaturas, como por ejemplo unos 40 grados. No necesita de corrección. En este sentido, si lo realizamos a una prueba
una temperatura mayor a 40 grados, sí requiere una corrección, como es en el caso de los transformadores. Si encontramos el DAR o estamos midiendo los elementos en un transformador, sí necesitamos hacer una corrección de la cual en estos momentos no vamos a hablar de ella, pero en algún momento si hablamos de transformadores, hablaremos de esa corrección. En este sentido, debemos considerar que no se produce un cambio de temperatura importante durante el tiempo que se realizó este ensayo. El índice de polarización de un aislamiento es un valor adimensional que nos va a permitir hacer comparaciones sobre el estado del aislamiento de este instrumento de distintas características: tamaño, potencia, tensiones. Entonces, ya hemos hablado lo suficiente o ya hemos explicado en qué consiste esta prueba. Aquí conectamos el balastro de esta forma con el Megger y se encontró simplemente que el DAR es de 1.76, que es mayor a 1.60. La relación de absorción de dieléctrico, que es utilizada para aislamiento de poca absorción, definida la resistencia de aislamiento medida a los 60 segundos y medida a los 30 segundos. El valor obtenido nos indica que el aislamiento del balastro está en muy buenas condiciones, ya que es menor a 1.60. Empleando el montaje de la figura 7 y utilizando un, un doble, se determinó el nivel de aislamiento AC en el balastro. Finalmente, el DAR obtenido es igual a 1.766 mayor a 1.60. Indica que los aislamientos están en buenas condiciones. Con todos los ensayos realizados se puede reafirmar la función de un balastro, que es limitar la potencia y corriente entregadas por la lámpara. Ya hablamos de estas pruebas realizadas a un balastro. Ahora vamos a hablar sobre las pruebas realizadas a una lámpara de vapor de sodio. Las pruebas que se realizaron a las lámparas de vapor de sodio de alta presión modelo NAPSON permitieron validar los protocolos de medición y estudiar el comportamiento de esta tecnología. Para ello se compararon los datos obtenidos con los valores establecidos por las normas Covenin y Contec EIS, las cuales establecen los ensayos, criterios y valores de las variables medidas durante los ensayos para a través de estos determinar el estado y el funcionamiento de la lámpara. Aquí vemos los datos técnicos. Aquí tenemos la lámpara de vapor de sodio de alta presión. Esta es la caja. Aquí vemos los datos técnicos. El fabricante es Osram, el modelo, la tensión nominal es de 100 voltios, la potencia de 250 vatios, la frecuencia es de 50 y 60 Hz. No está de más recordar que la frecuencia utilizada en Europa es de 50 Hz. Esto no quiere decir que este equipo, esta lámpara, funciona perfectamente tanto en Latinoamérica como en Europa. La eficiencia de la lámpara es de 130 lúmenes por vatios. Eficiencia un poco grande, una buena eficiencia. La vida útil de unas 20.000 horas. O sea, esto dura bastante. Flujo luminoso de 33.200 lumen, 33.200 lumen, perdón. La temperatura del color, unos 2000 grados Kelvin. Esto nos dice que es más o menos un color rojizo anaranjado. Estas son las lámparas que se utilizan mucho para alumbrar en las autopistas. Y dentro de mi experiencia, estas lámparas duran muchos años. Estas son las que están en los postes y ese color rojo anaranjado se utiliza mucho en las noches, ya que estas lámparas normalmente se encienden de noche. Incluso he visto el caso de que por fallas en los fotocontroladores o
en los dispositivos que apagan estas lámparas en el transcurso del día, por fallas en esos dispositivos, hay veces que estos postes están prendidos tanto de día como de noche. Y a pesar de eso, duran muchos años estas lámparas. Entonces, por lo que se dice que tienen una muy buena eficiencia. También el rendimiento del color Ra menor o igual a 25 y la forma de bulbo tubular T igual a 15. Esta forma del bulbo T igual a 15, este dato lo conseguimos o es muy común verlo en las hojas de los fabricantes, en la sección de dimensionamiento. Pruebas de tensión de encendido. Las pruebas de tensión de encendido se hacen, como lo mencioné, hace unos momentos, la cual con un transformador se va variando la tensión de la fuente de la red y se va aumentando la tensión, de manera que se va viendo a qué a qué tensión encendió y el tiempo. Se observa que la tensión de encendido es un poco menor a lo esperado. Sin embargo, el tiempo es de 1.31 segundos, dentro de los valores establecidos por la norma ICONEC 2243 en la sección 7.1. Recomiendo altamente utilizar esta norma cuando hablemos de ensayo de lámparas de vapor de sodio. Es una norma internacional y es muy utilizada en diferentes países de Latinoamérica. Prueba de corriente de estabilización. Tenemos que para diferentes tiempos tenemos un valor de corriente en la fuente, de lo que se observa que cuando conectamos una lámpara de estas en la fuente hay una caída de corriente, también hay una caída de tensión y la corriente que pasa por la lámpara se mantiene. Entonces no se observa una variación, perdón, no se observa, no se observa una variación de corriente entre los 5 y 15 segundos. También la lámpara enciende en menos de 5 segundos, como lo demostramos en la prueba anterior, y cumple con lo que establece la normativa internacional ICONEC. Aquí vemos la forma de onda de tensión de la lámpara durante el encendido. Vemos una perturbación, luego vemos que empieza la onda senoidal. Esta forma de onda fue obtenida mediante el osciloscopio. El osciloscopio es un instrumento que se conecta ya sea en serie o en paralelo, dependiendo de lo que se quiera medir. Si queremos medir corriente, se conecta en serie, y si queremos medir voltaje, se conecta en paralelo. El osciloscopio, ya lo he mencionado en otros videos, es un instrumento que se utiliza para ver las formas de onda. En este caso, queremos ver la forma de onda para ver cómo se comporta la tensión en la lámpara, o sea, en la fuente, dependiendo de lo que queramos ver. El osciloscopio tiene varios canales y en la pantalla nos muestra algo como lo que vemos en esta figura. Podemos seleccionar la escala, podemos seleccionar en qué tiempo queremos ver los datos, el periodo, entre otras cosas. Y con él, con un pendrive, se obtuvieron una gran cantidad de muestras de la forma de onda. Esa información obtenida, esa muestra, se introduce en la computadora a través de cualquier software. En este caso fue con MATLAB. Con esa muestra obtenida encontramos una gráfica más detallada como la que vemos aquí. Y aquí se ve una gran cantidad de armónicos o una perturbación en la onda. Aquí vemos cómo no está perfectamente senoidal como cuando hablamos de corriente alterna. Aquí se observa que para una pequeña cantidad de tiempo ya comienza como que a estabilizarse. Y vemos que es muy interesante ver cómo llega a este pico de voltaje
y luego se reduce. Por lo que se ve que cuando esta lámpara enciende, hace unos picos de tensión que son muy grandes. Y esto se debe a que necesitan un balastro y algunos tipos de lámparas de descarga utilizan un ignitor. Y el ignitor, conocido como arrancador, lo que hace es dar un pico de tensión, hace un pico de tensión en la red o algo parecido a esto que vemos aquí, de modo que permite arrancar la lámpara, aportarle un voltaje grande para que la lámpara comience su ciclo. Aquí vemos la forma de corriente de la lámpara durante el encendido. Vemos una onda muy distorsionada al principio. Pareciera que también tiene que ver los interruptores que se están utilizando para energizar, ya que cuando estos interruptores están presentando algún tipo de falla o están empezando a perder conductividad, producen este tipo de distorsión. Pero sin embargo no se lo podemos atribuir al interruptor, ya que no se cambiaron cuando se hizo la prueba, no se utilizaron diferentes tipos de interruptores, pero se ve esta distorsión aquí al principio y luego vemos que entre comillas se estabiliza. Sin embargo, se ve una onda muy distorsionada en la corriente. En la prueba de tensión descendido es interesante observar el pico de tensión que ocurre durante el arranque de 20 kilovoltios y luego comienza a estabilizarse aproximadamente a los 240 voltios. O sea, vemos un cambio muy grande, un pico muy grande. Entonces comienza a estabilizarse a 240 voltios en 0.25 segundos como se vio en la figura 1. A pesar de comenzar a estabilizarse el voltaje en este tiempo, la tensión de encendido alcanza los 1.31 segundos cuando en la fuente el voltaje llegó a 198 voltios. Fue un valor menor al esperado alimentar. Sin embargo, no hubo variación en el tiempo de encendido respecto a lo que establece el ensayo en la norma. Por lo tanto, la lámpara de vapor de sodio puede encender a un voltaje menor al nominal en un tiempo de 1.31 segundos. Esto es información, o mejor dicho, la conclusión a la que llegamos después de haber realizado este ensayo. Y este es el objetivo de este tipo de ensayo que se hacen en pruebas de control de calidad. La prueba de corriente de estabilización no se observó ninguna variación respecto a la corriente. Por lo tanto, la lámpara y demás elementos del circuito funcionan correctamente, ya que entre 5 y 15 segundos se considera un tiempo grande luego del encendido para verificar la estabilidad de la corriente. La prueba de aumento de temperatura, aquí vemos la lámpara conectada, vemos un máximo de 493 y un mínimo de 85.3 y un promedio de 125. Aquí la lámpara está alimentada a 220 voltios a una temperatura ambiente de 23.4 grados centígrados. Al igual que la prueba del aislamiento, si estamos a unas altas temperaturas, habría que corregir esta temperatura. Entonces, aquí están en grados Fahrenheit y aquí lo tenemos en escala de Celsius. Luego tenemos el punto central, el punto caliente y el punto frío. El punto frío sería unos 26, mientras que el punto caliente central sería 249. Y vemos de lo más frío hasta acá. Sin embargo, no recomiendo tocar esta lámpara cuando esté funcionando, ya que si tiene un mal aislamiento o se observa si tiene algún defecto, aparte de que nos podría dar un shock de corriente muy grande, nos podríamos quemar por estas altas temperaturas. Entonces, en promedio tenemos estos datos.
La norma internacional ICONTEC 2243 en la sección 9.2 y 9.3 establece que la temperatura en la cubierta de la lámpara medida en cualquier punto no debe exceder los 400 grados centígrados. También establece que las temperaturas permisibles para el casquillo oscilan entre 210 y 250. En el caso mostrado, la lámpara cumple con la norma tanto en la lámpara como en el casquillo. Aquí vemos que el casquillo debería estar entre 210 y 250. Aquí está el casquillo. El casquillo en la parte más fría está entre 80 y 26. Y sin embargo se ve que no está entre los puntos más calientes, están entre 250 y 249. 250, 257, por ahí, escala centígrada. Entonces, establece que las temperaturas permisibles para el casquillo deberían estar entre 210 y 250 centígrados. En el caso mostrado, la lámpara cumple con la norma tanto en la lámpara como en el casquillo, ya que el punto más caliente se encuentra en 256, algo muy caliente. Por lo tanto, se confirma nuevamente el buen funcionamiento de la lámpara porque está muy debajo del valor máximo establecido. Sin embargo, es una temperatura que es peligrosa al manipular la lámpara bajo estas condiciones. También, a pesar de que no vamos a hablar sobre ensayos a lámparas fluorescentes, incandescentes, ni tipo LED, ni fluorescentes tubular, aquí he decidido agregar unos ensayos realizados, pero la parte de termografía, donde observamos claramente que las incandescentes llegan a una temperatura de 564 aproximadamente, mientras que las fluorescentes a unos 209 grados. Estamos hablando en la escala Fahrenheit, no estamos hablando en grados centígrados, pero se ve una gran diferencia. Miren como aquí es 564.6 y aquí el punto más caliente es 209. Ya lo hemos dicho varias veces que las lámparas incandescentes son las menos eficientes en el mercado porque disipan toda esa potencia en forma de calor. Y aquí se confirma. Las lámparas LED tenemos un valor de 121. Si lo comparamos con las fluorescentes, vemos mayor efectividad. Y aquí tenemos las fluorescentes tubular que le ganan a esta lámpara LED, ya que tenemos un valor de 116 en el punto más caliente. Observen lo interesante de la figura, que todo se ve en un color verde, o sea, digámoslo, está frío en todas partes. El punto más caliente se concentra en esta parte. Mientras que estos bombillos, al igual que los incandescentes y los fluorescentes, el calor se distribuye en todo el bulbo. Con esto finalizo este video. Ya hemos visto de una manera un poco superficial sobre las pruebas para hacer un control de calidad o decidir si un equipo o una lámpara puede seguir trabajando o si hay que reemplazarla. Estas pruebas son muy importantes hacerlas, se realizan en distintos tipos de laboratorios, ya sea del fabricante o ya sean una empresa que necesite reemplazar estos equipos, sean auxiliares como los balastros, bombillos, o simplemente hacerle mantenimiento para evitar accidentes. Hemos visto cómo se utilizan las normas, vemos que las normas son muy importantes. También podemos trabajar tanto con normas nacionales o internacionales. Los estándares van a ser los mismos. Si podemos comparar también normas, las COENIN con las ICONTEC, las IEC, y vemos que estas tres normas hablan de lo mismo. Hablan sobre balastros para bombillo de descarga, balastros para lámparas de vapor de mercurio de alta presión
y siempre llegan a los mismos valores establecidos, o mejor dicho, a los mismos estándares. Entonces se recomienda, o mejor dicho, el pan de cada día para un ingeniero es trabajar con estas normas, sean nacionales o internacionales, ya que nos ofrecen unos valores de seguridad o unos estándares mínimos de calidad. Sin más nada que agregar, me despido y los invito a continuar en el próximo video.